Eh, Buenas tardes para todos y todas. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Desde la Biblioteca de Educación para tener una charla con don Carlos Rubio, con Daniel Bojorge, sobre un tema que es muy vigente, ¿verdad? Que es la educación híbrida. Es de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Le voy a pasar la palabra a María Soledad Serrano, que es la directora de la biblioteca, para que presente a las personas que van a participar en el día de hoy. Doña Soledad tiene el micrófono apagado. Desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a los docentes que nos acompañan hoy en el conversatorio sobre la promoción de la lectura en ambientes híbridos. Nos acompañan el doctor Carlos Rubio, quien es docente, escritor costarricense y promotor de la lectura infantil. Actualmente, don Carlos es profesor de literatura infantil en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, donde a su vez desarrolla proyectos de acción social como el Rincón de Cuentos. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Daniel Bojorge, docente y promotor de literatura infantil, quien actualmente es profesor de literatura infantil en la Universidad Latina, realiza estudios en la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el bachiller David Ruiz, filólogo y bibliotecólogo, quien actualmente brinda su apoyo como docente y gestor de los talleres literarios en la Biblioteca de la Facultad de Educación. El día de hoy, David nos estará moderando esta actividad. También nos acompañan el día de hoy las funcionarias de la biblioteca, Mariana Lacayo, quien estará a cargo del chat para atender comentarios y consultas, y Marina Rivera, quien estará a cargo de los aspectos técnicos de la transmisión. Al público presente le agradecemos su participación y esperamos que la actividad sea de provecho para apoyar las actividades docentes y de promoción de la lectura. Bienvenidas y bienvenidos. Le damos la palabra a las personas invitadas. Muchas gracias. Eh, el tema de la educación híbrida, el cual vamos a estar compartiendo hoy, me parece que ha generado mucha controversia, ¿verdad? Últimamente, principalmente para los padres y madres, ¿verdad? De los estudiantes de colegio y de escuela, ¿verdad? Principalmente que llevar a los hijos, por ejemplo, a las clases. Eh, Eso es un tema, nada más, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que estamos desde el año pasado en una educación híbrida, ¿verdad? Por eso es tan importante comentarlo y reflexionarlo. Y para eso está don Carlos y Daniel esta tarde. Entonces, les doy la palabra a ellos para que inicien, para que nos den luz y camino, ¿verdad? Sobre este tema. Buenas tardes don Carlos, buenas tardes David y al resto de personas que nos acompañan. Verdaderamente el tema de la educación híbrida es algo que a todos en primera instancia nos tomó por sorpresa, tanto docentes, padres de familia, académicos, y que creo que ha sido un reto bastante fuerte y en el cual particularmente creo que la literatura puede tener un espacio muy importante, inclusive relacionado a la parte emocional y afectiva de los niños y niñas que están asistiendo a nuestras escuelas, a nuestros colegios, a nuestras instituciones. Particularmente me interesaría conversar aquí con don Carlos, con David y con cualquier otra persona que desee también acompañarnos durante este tiempo sobre no solo cuestiones técnicas a nivel de cómo podríamos empezar a trabajar la promoción de la lectura dentro de este contexto, sino también inclusive sus beneficios. Entonces, bueno, don Carlos, muy buenas tardes, espero que se encuentre bien. Nos hemos pues encontrado aquí para conversar acerca de promoción a la lectura. Así que, ¿qué le parece si empezamos tal vez justamente por allí, dando algunas definiciones básicas que tal vez nos ayuden a empezar a buscar luz durante todo este contexto? Bueno, muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos escuchan un placer hablar sobre un tema de inmensa vigencia como es este, y un contexto, como lo señalaba Daniel, absolutamente inesperado.
posiblemente hace escasamente un año, si nos hablaban de educación híbrida, para la mayoría de las personas hubiera resultado un concepto bastante extraño y ajeno. Así que esto, lógicamente, es muy nuevo. Empecemos por desmenuzar brevemente el título de la mesa virtual, porque cada uno tiene su mesa aquí que nos convoca, ¿verdad? Promoción de la lectura en ambientes híbridos, ¿verdad? Bueno, primero que todo, promoción de la lectura. La promoción de la lectura a la luz de criterios desarrollados por bibliotecólogos colombianos, específicamente de Medellín, de Antioquia, está basada con el concepto de animación a la lectura, promoción y animación. ¿Y qué significa esto? Bueno, en un principio, la promoción es una experiencia macro que involucra a toda una comunidad. Cuando hablamos de promoción, significa que una comunidad de personas lectoras, llámese que están alrededor de una biblioteca, una institución educativa, un barrio, una cuadra, una manzana, en determinado lugar, esas personas se juntan, hacen los arreglos amplios, hasta de carácter administrativo, para poder vincularse, para leer y explorar las posibilidades, los beneficios eventuales, y digo eventuales porque también sobre esto hay mucho, ¿verdad?, que dialogar, que tiene la lectura. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de un ejercicio que conlleva también una acción administrativa grande. Pensemos en una institución educativa. Creo que muchas de las personas que nos siguen, más que todo, están vinculadas a contextos educativos y, lógicamente, al menos yo personalmente, desde mi ignorancia del área de la bibliotecología, concibo la biblioteca también como un sitio educativo, ¿verdad? Entonces, esto significa que la administración de la escuela, la biblioteca, el salón comunal, etcétera, todo eso hace converger, ¿verdad? Esa experiencia que es la lectura. ¿Ah? Y ya ahorita vamos a hablar que esa lectura se puede llevar a cabo sobre eh, eh, plataformas o sobre soportes muy diferentes, que eso es muy importante ejecutarlo. Pero hablemos en este momento de lectura como tal, ¿verdad? Y cuando hablamos de animación, estamos hablando de dar ánima, de dar vida a la lectura. Y la animación, a diferencia de la promoción, que es macro, es una experiencia micro, que se lleva a cabo en un contexto específico determinado, y para poderla ejecutar no se necesita convocar a una comunidad ni hacer ajustes administrativos como en el caso del concepto anterior. Generalmente la animación la podemos llevar a cabo en sitios muy específicos. Pensemos un aula, un rincón de una biblioteca, un lugar de una casa, un garaje. Pensemos que no estamos en este contexto de pandemia y que pues podemos acercarnos sin ninguna dificultad físicamente, y entonces una persona coloca una colección de libros al alcance de las personas, a las otras personas, y eso significa la animación. A mis estudiantes siempre les digo que lo ideal acá es la promoción. O sea, que la persona que dirige la escuela, ¿verdad?, la persona que se encarga de la administración, tenga la sensibilidad, la conciencia para saber la importancia de la lectura, de nutrir una biblioteca, de hacer los ajustes, de propiciar la capacitación a docentes, a bibliotecólogos y demás sobre los beneficios de la lectura. Pero si eso no se puede llevar a cabo, no siempre es posible, al fin y al cabo nos queda la práctica más valiosa, que es la de la animación, que es ya la específica, la que yo, por ejemplo, como maestro, hago en un rincón del aula y la incorporo a mi práctica cotidiana, la que yo como bibliotecólogo, por ejemplo, si lo fuera, ¿verdad?, hago en la biblioteca.
¿verdad? En un espacio con mi creatividad, arreglo ese espacio de la biblioteca, lo decoro bien bonito, pongo libros atractivos al alcance de las personas, libros que puedan estar, que sean de interés de las personas. Y ahora ya, ese aspecto, ese mundo específico, eso que ocurre en la animación, también se puede desmenuzar un poquito más. Tenemos primero que todo el elemento más importante aquí, que es el humano, la persona. La persona está por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el texto. Ese texto, como lo mencionamos, puede estar sobre soportes muy diferentes. Puede ser el libro impreso de papel, el convencional, puede ser las muy diversas posibilidades que nos ofrece la tecnología en este momento, el teléfono celular, la computadora, la tableta electrónica, etcétera. El texto puede estar en un afiche, puede estar en una camiseta, inscrito, puede estar en una valla publicitaria, o sea, ese texto, ¿verdad? Esos significantes que adquieren significado, adquieren vida al ser leídos, pueden estar en muy diversos lados. Esto lo digo porque por un rato voy a tratar de hacer hincapié en eso. En este contexto de la pandemia, alguna gente ha tratado de enfatizar ante todo las ventajas del texto sobre el soporte tecnológico nuevo, ¿verdad? Pero ese soporte por sí mismo no hace la magia de la lectura. La magia se provoca cuando yo lo leo. No importa si está escrito sobre una piedra, no importa si está sobre, ¿verdad?, un papiro, ¿verdad? O si está sobre la tableta electrónica más actualizada y lo más nuevo y lo último en tecnología que salió hoy por la mañana, por decir algo, no importa. La cosa es que eso no tiene ningún sentido mientras yo no lo lea. Y entre la persona y el texto debe provocarse lo que en términos psicoanalíticos se le llama goce. Porque cuando observamos documentos sobre promoción de la lectura de la década del 70, el 80 todavía, el año pasado, hace 40, 50 años, vemos que se enfatizaba muchísimo, ¿verdad? Como que se fue una línea muy interesante hablar del placer de la lectura. Pero de repente entramos en un conflicto muy grande si leer es un placer. Y hay que ver si realmente saber que un hombre de manera absurda amaneció convertido en un escarabajo asqueroso que provoca incluso la repulsión de sus padres, eso podrá ser placentero. ¿Ah? Entonces hay que ver, ¿verdad? Como bien apuntaba José Martí en el siglo XIX, leer es trabajar. Y es un trabajo que nos representa gozo. Y ese gozo viene cuando no lo podemos soltar, cuando caemos en ese mundo y ese mundo nos atrapa. Y aunque ese mundo no sea exactamente fuente de placer, porque nos puede enfrentar aspectos no deseables del ser humano, pues nos lleva a una zozobra, a una inquietud que nos hace seguir y seguir avanzando por el texto, seguir avanzando hasta que llegamos al final. Y terminamos el libro, pero nuestra mente sigue trabajando ahí, sigue haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Esa es la maravilla que tiene la lectura. Entonces, lo que estamos tratando de provocar en las personas es esa inmanencia, esa relación, ¿verdad?, de goce. Y creo, para no extenderme más, que dentro de un ratito podemos hablar sobre el asunto de esa promoción y animación de la lectura en ambientes híbridos. Muchas gracias, don Carlos. Sí, coincido realmente con usted. Desde la primera parte de esto que menciona, particularmente sobre ese concepto macro al que corresponde a la promoción a la lectura, es importante señalar que, y aterrizándolo quizá un poco en nuestro contexto costarricense, actualmente Costa Rica todavía no cuenta con una ley de promoción de la lectura o del libro. Si no me equivoco, y tal vez ahí don Carlos pueda aportar un poco más en esa idea, me parece que han habido distintos proyectos de ley que han buscado justamente esto. Sin embargo, aún así, a nivel nacional,
contamos inclusive con una ley una política, perdón, de fomento a la lectura propia del Ministerio de Educación Pública. Creo que es de interés tanto internacional como nacional la importancia de la lectura y particularmente en el contexto educativo, que es también parte de lo que nos corresponde a conversar en esta tarde. Considero también muy acertado, como menciona don Carlos, la importancia que tiene también la lectura, no solo en términos de comprensión lectora o ámbitos relacionados a habilidades, que es lo que también actualmente, de hecho, es una de las tendencias que se busca, ¿verdad? Ese fin que de alguna u otra manera puede ser de una manera solapada o no, lo que busca también es el desarrollo de ciertas habilidades, inclusive que eventualmente se pueden considerar dentro de aspectos mercantiles, ¿verdad? Aspectos que ayuden a la persona a pensar mejor, a desarrollar ciertas habilidades que inclusive el mercado puede estar solicitando, pero esencialmente ese encuentro personal y único que genera la literatura es, creo yo, lo que buscamos todas las personas que de alguna u otra manera animamos o queremos promover la lectura en todos los ambientes. Entonces me parece muy importante señalar que tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, hacia las personas particularmente menores con respecto a la lectura. Y creo, don Carlos, que sería bueno también preguntarnos en este momento qué estamos haciendo para poder fomentar la lectura con los niños y niñas. Sí, ante todo, como lo señala Daniel, y creo que aquí este es un tema que involucra aspectos políticos, y hay que ver un hecho aquí importante, ¿verdad? Hay que ver que la clase política de este país no se ha interesado realmente por a- aprobar un documento, escribir. Sí se han hecho ensayos, como usted ya lo señalaba, y ahorita voy a apuntar un poco sobre eso. Se han hecho propuestas de esas políticas nacionales de lectura, ¿verdad? Pero no se ha aprobado ninguna. Y entonces uno se pone quisquilloso porque realmente llegamos a pensar en aquel adagio de que un pueblo que lee es un pueblo culto. Y un pueblo culto, podemos agregar, no es un pueblo que fácilmente se pueda dominar, ni un pueblo que fácilmente se pueda doblegar, es un pueblo que interpela, es un pueblo que pregunta, es un pueblo que no se deja guiar de manera sencilla. Entonces, uno empieza a ver que en nuestro país, ya algo malicioso, no se ha hecho, realmente no se han hecho progresos importantes en materia de goce, de disfrute de la lectura. Que aquí hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Una cuestión importante. Un asunto es saber decodificar, saber leer, ¿verdad? Saber decodificar un texto. Ahí estamos bien. Aunque no manejo estadísticas recientes, ¿verdad? Respecto a esto, y no todas coinciden. UNESCO aporta unos datos, ¿verdad? El Censo Nacional de Cultura aporta otros datos, pero PISA podemos, también, por ejemplo. pero a PISA también, no, pero estamos hablando no de comprensión lectura, de Perdón. lectura, estamos hablando de cantidad de personas que saben leer. Ok. Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque ya PISA es como sobre comprensión de lectura, ¿verdad? Propiamente. Vemos que por lo general un país como Costa Rica está muy bien posicionado porque por lo general, por lo menos podemos decir, sin temor a equivocarnos, que un 95% de las personas sabemos leer en Costa Rica, lo cual significa un porcentaje bastante amplio comparado con otros países. Todavía hace unas décadas, países como México, Brasil, reportaban porcentajes que estaban en un 50, un 60% de alfabetización, entendiendo la alfabetización como el saber leer, ¿verdad? Y escribir, ¿verdad? Entonces, sí, en eso estamos bien posicionados. Le podemos dar a la mayoría de los costarricenses una dirección por escrito, le podemos decir que tome un autobús y que lea el rótulo del autobús, todo eso estamos bien. La gente sabe firmar, etcétera, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es ser un lector ávido, ser un lector practicante. O sea, que yo sepa leer significa tener la llave en la mano. Pero
ser un lector, ¿verdad? Significa usar esa llave para abrir puertas y empezar a entrar a salones y empezar a salir de la casa y volver a entrar a la casa y darle uso a esa llave, que es lo que la mayor parte de la gente no hace, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que no lo hace, ¿en qué sentido? Entonces, acá es donde vemos que hay una ausencia importante de un documento que como país nos permita captar fondos y establecer por qué necesitamos un perfil de hombre y mujer que aspire a ser lectora, a ser lector. Ese es un hecho. Como Daniel bien lo señalaba, hay una política de lectura aprobada por el Consejo Superior de Educación Pública en el año 2013 y esa política compete exclusivamente al Ministerio de Educación Pública. Y curiosamente, es una política no muy conocida dentro del mismo ambiente del MEP. Entonces ahí por lo menos está alineada esa búsqueda de persona lectora que es congruente además con lo establecido en el artículo primero de la Ley Fundamental de Educación de 1957, donde se busca un hombre, como se establecía en aquella época, ya en el, ¿verdad? Casi a mediados del siglo XX, que se hablaba de hombre como ser humano, que sea una persona culta y que conozca las grandes obras de la literatura, que es lo que reza la Ley Fundamental de Educación. Pero curiosamente, los ensayos que se han hecho para una política para país, lamentablemente han sido infructuosos. Recuerdo, y lo digo sin ninguna aspiración política, ni mucho menos, ¿verdad? Muy al margen de partidos, gobiernos y demás, que durante el gobierno de don Abel Pacheco se convocó a un grupo amplio de personas vinculadas a la lectura, personas escritoras del mundo editorial, ilustradoras, bibliotecólogas, en unas reuniones amplísimas, éramos más de 100 personas, trabajamos en grupos más pequeños como en comisiones en la Biblioteca Nacional, no podría yo precisar las fechas, ¿verdad? Y terminamos siendo una comisión también bastante amplia, como de 20 personas, ¿verdad? Que reflejaba diversos grupos, diversos intereses, editoriales públicas, editoriales privadas, escritores, bibliotecólogos, educadores y demás. Y terminamos haciendo un borrador, más que todo, amparado en una ley fundamental de lectura, una política de lectura, perdón, colombiana. Y ese documento, cuando terminó el gobierno de don Abel Pacheco, se entregó al Ministerio de Educación Pública, perdón, a la Asamblea Legislativa para su aprobación, y ahí se empantanó. Y ahí, lamentablemente, se puede decir que se perdió, ¿verdad? Estamos hablando de que en ese momento era ministro de Cultura, don Arnoldo Mora, ¿verdad? Viceministra de Cultura, doña Amalia Echeverry. De hecho, doña Amalia se encargó de liderar este grupo tan diverso y para mí fue el mejor documento que se ha hecho en el país y se perdió, ¿verdad? Hicimos otro intento hace aproximadamente unos 3 años en el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Ese salió más bien de la Asamblea Legislativa, fue una unión entre diputados del PAC y del Partido de Liberación Nacional, y yo estuve ayudándolos desde una postura propiamente académica, desde la Universidad de Costa Rica, ante todo para tratar de establecer una ley de fomento del libro costarricense y también la instauración de un Consejo Nacional de Lectura. Y bueno, el proyecto estaba en comisión, estaba en consulta, hasta principios del año pasado se vino la pandemia y ahora ya yo no sé por dónde vamos, ¿verdad? Y dudo, ¿verdad? Porque este gobierno ya está pronto a terminar realmente y lógicamente el impacto de la pandemia es muy grande. Vienen ahora las actividades relacionadas con el bicentenario
así que son actividades de gran impacto. Hay intereses, ¿verdad? Muy importantes vinculados en este momento que no vamos a desglosar acá, como el FMI y demás. Entonces, realmente esto de la lectura no viene a ser un tema país importante. Así que dudo que en este gobierno de don Carlos Alvarado también ese documento pase. ¿Para qué es una política? Porque también esto es muy importante, una política electoral. La política no describe ningún tipo de actividades concretas, que eso es lo que la gente cree. La política señala el por qué necesitamos una persona lectora. Porque eso cabe dentro del perfil de país, dentro del perfil de habitante del siglo XXI. Y la política permite establecer reglamentos, captar fondos nacionales e internacionales para llevar a cabo actividades unificadas de promoción de lectura. Porque en esto, el material de lectura, lamentablemente se han creado especies de feudos, ¿verdad? Por un lado, el Colegio de Costa Rica aprueba proyectos, ¿verdad? Que con fondos que someten a concurso cada año, ¿verdad? El Colegio de Costa Rica pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud y ahí trabajan por un lado. Por otro lado, editoriales públicas y privadas hacen actividades de fomento de lectura. Por otro lado, tenemos los proyectos de las universidades públicas, como el que yo tengo a cargo. Pero un ente que le dé sentido de país a todo eso, no lo hay. Que eso sería tarea de personas encargadas de una política de fomento a la lectura. Porque si empezamos, si seguimos haciendo todas esas actividades aisladas, la UCR por su lado, el MEP por su lado, el Ministerio de Cultura por su lado, editoriales privadas por su lado, editoriales públicas por su lado, con muy buenas intenciones vamos a tener un bajo impacto como país. Actividades bonitas, sí, actividades bonitas, pero con un nivel siempre de impacto muy limitado. De ahí la importancia, y yo sigo señalando que aquí lo clave es una política de fomento a la lectura. Política de fomento a la lectura que lamentablemente, como no es algo que sea de gran interés para la mayoría de los habitantes, no se encuentra en los planes de gobierno de los candidatos a los puestos jerárquicos importantes como el de presidente de la República, ¿verdad? Eso es algo que es lamentable de ningún partido y de ninguna índole. Don Completamente de acuerdo, Carlos, Carlos. Adelante, David. eh, Perdón. sí, nada más una pregunta y tal vez es para los dos en este caso, ¿verdad? Que me parece muy interesante lo que está haciendo don Carlos en referencia a lo que llamamos lectura obligatoria. Eso sí lo tenemos, ¿verdad? Y eso que es más del MEB y de las universidades, ¿verdad? Pero eso que usted llama goce, tal vez sí carecemos, ¿verdad? Porque hay que buscar otras estrategias para poder lograr eso, ¿verdad? Que una persona realmente se convierta en un lector, ¿verdad? Hay muy pocos lectores en ese sentido, ¿verdad? Hay mucha gente que realmente aprecia la literatura. Eh, y en esta dinámica de la que estamos hablando sobre lo híbrido, también hay que buscar estrategias, ¿verdad? Y técnicas para ver, ¿verdad? Cómo promocionar y cómo hacer que la gente, digamos, pueda adquirir estos textos y hacer que estos autores tan maravillosos, ¿verdad? Porque muy buena literatura. La gente tal vez no ha encontrado el libro para ellos, ¿verdad? O para ellas, el libro correcto, pero de que lo hay, lo hay. Entonces, más que todo, este asunto sobre literatura obligatoria y el tema del goce. El goce Daniel, y lo híbrido, todo está y lo relacionado en este híbrido, caso. exacto, No y lo sé, híbrido, claro. Daniel, si usted quiere por ahí irse, porque yo he Claro, hablado ya mucho. claro, claro. A mí particularmente el tema de obligatoriedad de lectura me hace mucho ruido. Existe un autor que creo que muchos de los que estamos aquí presentes y tal vez de los que están conectados también desde Facebook recordarán que tiene una frase bastante lapidaria con respecto al tema de la obligatoriedad de la lectura y es Jorge Luis Borges, ¿verdad? El gran escritor y yo creo que más allá de eso, el lector por antonomasia. Y nos hablaba justamente de la imposibilidad de la lectura obligatoria, que justamente la lectura cumple un rol muy similar al de buscar, o es una forma de búsqueda de la felicidad. Y uno no debe buscar o obligar a una persona a buscar su propia felicidad, sino que es algo que debe surgir pues de una manera evolutiva, de algo desde el gusto, desde el placer. Entonces,
creo yo particularmente que ese concepto ha generado no solo muchísima controversia, sino también muchísima apatía de parte de muchas personas con respecto a la lectura. Creo yo que particularmente esto se debe a que muchas veces nosotros, los docentes, quizá hemos caído en ese rol de obligar a los niños y niñas, a los jóvenes, a leer distintas obras que por su propio valor o por su propio concepto, inclusive por esta idea de los libros clásicos, pueden tener, claro, un valor enorme para aquellas personas que deseen leerla, pero que para una persona que tal vez no tenga tanto interés por una temática particular o por un autor o por un estilo particular, se puede volver todo un suplicio. Entonces, considero que particularmente allí hay un primer punto que debemos reconsiderar como docentes o inclusive como padres de familia con respecto a nuestros hijos e hijas, y es: ¿a qué estoy obligado? ¿Realmente debo obligar a alguien a leer? ¿Realmente puedo obligar a alguien a ser feliz, obligar a alguien a disfrutar? Yo considero que no. Creo que justamente el punto de partida para cualquier estrategia, para cualquier actividad de fomento a la lectura está en la acción volitiva, en la búsqueda del placer propio, en el hecho de decidir qué es lo que quiero leer, cómo quiero leerlo y en qué condiciones hacerlo. Y creo que particularmente y en mi experiencia, tanto de aula como en otros contextos, ha sido la clave de distintos momentos en donde niños y niñas, particularmente que es con lo que más me relaciono, han tenido esa experiencia que trasciende aspectos inclusive educativos, una experiencia inclusive de vida, que creo que muchas de las personas que nos encontramos aquí también hemos vivenciado. Entonces, particularmente, sí, no sé, don Carlos, creo que iba a Sí, decir. sí, no, no, y bueno, aparte de la frase famosa de Borges, ¿verdad? Que no era de él, es una cita que él hace, ¿verdad? En una de sus Correcto. conferencias de las 7 noches, ¿verdad? La lectura obligatoria es absurda, tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Se suma otra, ¿verdad? De Daniel Pennac, francés, ¿verdad? Autor de ese famoso decálogo del lector, ¿verdad? Que es verdad que el verbo leer no tolera imperativos, es como el verbo soñar. A nadie se le puede decir: usted tiene que soñar hoy por la noche con tal cosa, o ustedes tienen que soñar conmigo. Sería un absurdo, ¿verdad? Absoluto, porque no somos capaces de decidir ni siquiera sobre nuestros propios sueños o la temática de los mismos. Entonces, la lectura viene a representar eh, una diversidad tan amplia que por eso es que en el campo de la promoción de la lectura se ha adoptado un término que, si bien no existe, no está en el diccionario de la lengua española y se ha retomado más que todo del mundo de la difusión o del comercio editorial, que es el de la bibliodiversidad, una diversidad de libros. Y dentro de esa bibliodiversidad se pueden ofrecer, ¿verdad?, muchas posibilidades para escoger según los gustos, los criterios, los intereses de cada persona. Tema bastante sometido a discusión. Yo sí soy del criterio, y será por trabajar en el campo de la literatura infantil, que se puede señalar un corpus, ¿verdad? Bibliodiverso. Yo le puedo decir a un grupo de personas: bueno, mire, escoja un libro entre estos 30, entre estos 40, entre estos 50, y de alguna manera delimitar ese corpus con algún tipo de criterio. Y las instituciones lo hacen, instituciones que son más permisivas, otras que no. Entonces dice: bueno, a mí no me interesa que lean estos libros porque se alejan de los preceptos religiosos, sociales, etcétera, ¿verdad? Y entonces meten unos libros y sacan otros, y establecen una especie de canon, ¿verdad? Pero la idea es que ese canon sea lo más amplio posible para que la persona pueda ser atraída. Por eso, ya pasando al campo muy específico, una experiencia muy específica de animación que nosotros que hemos puesto en práctica en el Rincón de Cuentos, que es un proyecto de acción social de la Escuela de Formación Docente, de la Facultad de Educación, es el de colocar las tapas de los libros, las portadas de los libros, como si aquello fuera una librería, no una biblioteca, las portadas hacia afuera. Entonces, cuando yo ingreso
a ese sitio, tengo todas esas portadas rodeándome y alguna de ellas me dice como, léame, venga, todas están ahí seduciéndome, ¿verdad? Todas están llamándome. Y hay alguna en especial, como ocurre cuando nos gusta una persona, que no podemos explicar bien por qué nos gusta, por qué nos atrae, porque esa persona nos provoca un acto de seducción y hay alguna etapa en especial, algún libro en especial que nos jala y ahí nos vamos, ¿verdad? Y se viene a provocar ese enganche, ese sentido de imán. Entonces, sí, la lectura obligatoria viene a representar de alguna manera toda una forma de coartar esas posibilidades de selección, de disfrute de la lectura. Y también, pues, es una forma hasta cierto punto de censurar la mirada de la otra persona. En algunos casos es inevitable. Si vamos a llevar un curso determinado, lógicamente el profesor, la profesora, tiene todo el derecho a establecer cuál es el marco de lecturas. Pero en nuestra vida personal, lo ideal es que sería importante que tengamos esa amplitud, ¿verdad? Y que los niños y las niñas no tengan, en el caso de niñez y juventud, no tengan que dar explicaciones sobre el por qué leen un libro. Simplemente se van por ese libro y ahí quedan atrapados. Y ese libro significa, como dice Daniel Golding, un sentido de hospitalidad, un sentido de dar albergue, de dar cabida, ¿verdad? Y no tengo que dar explicaciones, es que con este libro, en este momento, yo me siento bien, ¿verdad? Y eso es lo importante, no hay que razonar sobre eso. Y creo que muy eh, cercano a lo que habla don Carlos, también nos hace replantear mucho la postura, cuál es la función del animador de la lectura. Y esa persona que puede ser tanto un padre de familia, como un docente, o como alguna simple persona que desee justamente eso, llevar animación, llevar fomento a la lectura a un grupo de personas, cambia un poco esa idea de aquel que impone un canon y más bien llega a ser una persona que sugiere. Y esto yo creo que es donde recae el punto importante, y don Carlos tal vez pueda ampliar un poco más en esto. Creo que justamente el tema de la sugerencia no se le debe imponer a los niños y niñas, por ejemplo, en este contexto, que es lo que estamos conversando, qué es lo que se debe de leer. Se puede sugerir, mira, fulanito, fulanita, creo que a vos te gustaría mucho este libro, o mira, ¿qué te parece este que está acá? Ah, ¿te interesa tal temática? ¿Qué tal este o este otro libro? Y particularmente de mi experiencia de aula puedo decir que ha sido bastante satisfactorio, que he visto rechazos de libros, que he visto aceptaciones, es casi como un San Valentín un poco, Sí, volviéndonos a la fecha anterior, de hace poco. claro, y antes de entrar a ambientes híbridos, porque ya llevamos 40 Sí, minutos de diálogo y no hemos hablado de eso, yo quiero señalar, si tratamos con niñez y juventud, y al fin y al cabo con todo ser humano, independientemente de la edad, de la necesidad de lo que se llama lectura anzuelo. ¿Por qué? Porque generalmente en contexto educativo buscamos los libros que consideramos desde una visión adulta más adecuados para la niñez. Y se nos olvida que tenemos que tomar en cuenta los intereses de las personas con las que estamos trabajando, porque si no, no va a tener ningún sentido. Entonces, les hago una rápida referencia, emanada, por ejemplo, del trabajo de investigación que hice en mi doctorado, con 6 personas lectoras de muy diversas edades y escritoras también, 6 mujeres creadoras de literatura infantil e ilustración costarricense. Lara Ríos, Flora Jiménez, Mabel Morbillo, Vicky Ramos, Ana Cornelia Fernández y Bruta Angulo. ¿Qué encontramos? Bueno, que estas mujeres, lógicamente, durante su niñez, conocieron los grandes clásicos de la literatura infantil como Corazón, Mujercitas, Hombrecitos, Los Tres Mosqueteros, etcétera, ¿verdad? Pero también se engancharon con la lectura con las revistas de historietas, que en aquellas épocas eran consideradas una forma de lectura de entretenimiento de poca monta y de poco interés para el mundo académico. Leer revistas de Tarzán, del Pato Donald, de La Pequeña Lulú,
Ahora eso para las jóvenes generaciones no tiene sentido porque no las conocen. Superman, Batman, bueno, eso sí los conocen, pero bueno. Curiosamente, lo que hoy se conoce como historieta gráfica o novela gráfica ha adquirido un sentido casi literario, pero eso ya es una característica propia de este tiempo del siglo XXI. Pero en aquella época yo agarré una colita de eso como niño que fue en la década del 70, leer esas revistas, uno compraba esas revistas en las esquinas, impresas en papel periódico, y no era algo que se iba a trabajar en la escuela de ninguna manera, ¿verdad? Ni la maestra se lo iba a tomar a uno como una lectura seria. Sin embargo, era un enganche a la lectura total. Es lo mismo que pasa ahora con otros títulos, ¿verdad? El efecto viene a ser igual, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un niño contemporáneo quiere leer alguno de los diarios de Greg, que si bien son lecturas que pueden representar mero entretenimiento, poco texto, mucha ilustración, ilustraciones aparentemente muy sencillas, minimalistas, aventuras que a veces vienen a ser un poco violentas desde la perspectiva del mundo adulto, pero a la chiquillada le encanta eso. Entonces, hay que respetar el valor que tienen esas lecturas anzuelo. O sea, no es que yo voy a empezar a leer el Quijote desde que soy un niño. No es que me voy a ir a la Ilíada y la Odisea desde que soy un niño. Tengo que pasar por otras lecturas de aparentemente no tanto valor y posteriormente llegaré a esos grandes clásicos, llegaré a grandes libros contemporáneos, llegaré a Cortázar, llegaré a Borges, llegaré a Poniatowska, llegaré a de Beauvoir, ¿verdad? Llegaré a otros autores y otras autoras. Pero tengo que pasar ese tránsito por lo que aparentemente es irrelevante, pero que en el fondo viene a ser lo más relevante. Y yo no sé, Daniel, si nos vamos a los ambientes híbridos, porque Claro, pensamos hablar un Don poquito como Carlos, de 15 minutos, sí. perdón, como una hora y ya nos faltan 15 minutos. Sí, perdón, perdón, David. Ujú. sí, rápidamente, nada más como una forma de enganche, también aprovechar las películas, ¿verdad? Que algunas están basadas en libros. Entonces, si están viendo la película, se les puede recomendar el libro también. Mire, como niño, claro, ustedes se van a reír porque yo aquí soy el más viejo, ¿verdad? De ustedes dos, y también posiblemente muchas personas que están escuchándome. Pero hay que ver el efecto que causó a finales de la década del 70 la serie de televisión Heidi, que provocó un fenómeno que incluso se llamó heidismo en promoción de la lectura, que fue que la serie tuvo tal impacto en la televisión, hoy sería Netflix, sería otra cosa, ¿verdad? En aquella época era televisión nada más, estamos hablando de hace 40 años y resto, y entonces eso hizo que se vendiera, se leyera no solamente el clásico de Joan Spiri, sino muchos libros asociados con Heidi. Ahora, por ejemplo, en este asunto de pandemia, como entretenimiento, ¿verdad? En esta situación que estamos, estoy viendo la serie Marco, que es sacada del cuento de los Apeninos a los Andes, del libro Corazón, del mundo de Amisis. Y bueno, me llama profundamente la atención, como por ejemplo, lo que me encontré en la televisión me llevó a mí a leer Corazón, porque entonces ya ahí hubo algo, ¿verdad? Y es que lo que queremos hablar de los ambientes híbridos, hubo una mamá, en este caso, que me dijo, no, 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 vea, papito, vea. Sí, eso es una serie de televisión y todo, pero eso está en un libro. ¿De verdad, mamá, está en un libro? Sí, mire, y aquí, y ya, paf, enganchado completamente con el libro. Y aquí están, ¿verdad? Por eso es que lo tengo acá todo, ¿verdad? Porque como estoy viendo la serie por las noches, entonces aquí tengo todos mis corazones de aquella época, ¿verdad? Todo lo que significó para mí. Y lógicamente ahí es donde va un asunto que queremos tratar, creo que sería bueno en esta parte que nos queda de mentes híbridos, lo que es construir un ambiente lector. Porque estos libros lo han acompañado a uno durante toda la vida y forman parte de una historia de vida. Muy de acuerdo, don Carlos. Y quizá nada más ahí como un último pelito de un tema relacionado justamente a estos puntos de enganche o preguntarnos realmente si son lectura tal cual. Es un tema que está bastante en boga y solo lo voy a dejar así como en el aire
para considerar, y es el tema de los videojuegos también, de la narrativa que tienen los videojuegos. Actualmente se han sacado algunas tesis, particularmente recuerdo una española, relacionando la narrativa de los videojuegos con la promoción a la lectura y la pregunta si al final del día inclusive el videojuego puede ser considerado arte. Pero ya ahí es otros temas que tal vez no nos va a dar tiempito de conversar. Hablemos de ambientes híbridos, si les parece. Para empezar. Yo quería también traer a este tema el papel de las bibliotecas, ¿verdad? Que hemos, durante la pandemia, en el caso de la Biblioteca de Educación, hemos podido innovar y darnos cuenta de la importancia que tiene la promoción de la lectura a nivel virtual. Hemos realizado nuestros talleres literarios y también hemos visto que hemos tenido una comunidad que nos sigue, lo que nos evidencia que hay una enorme necesidad en la comunidad y que las bibliotecas estamos llamadas a ir construyendo un ambiente lector. Me encantó ese concepto que dijo don Carlos, que lo hemos venido haciendo tal vez intuitivamente, pero que creo que hay una responsabilidad de parte de funcionarias de la biblioteca, porque sabemos que muchas personas que ingresan a la universidad no saben leer. Y tenemos un grave problema en la universidad. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos las bibliotecas universitarias de la UCR? En ese sentido, es como para llamar un poquito a la reflexión en eso. Sí, Y David, doña Soledad. Ajá, David, creo que hay dos comentarios. Sí, don Carlos. Y si los vamos a leer al final, los comentarios. Muchas gracias, doña Sole. Okay. Muchas gracias. Sí, doña Soledad, vea, y por ejemplo, informes como los de PISA, ¿verdad? Y eso es un tema que se ha discutido muchísimo en el ambiente académico. Nos hablan ante todo de aspectos de comprensión de la lectura, pero hay que entender que no se puede llegar a comprensión de la lectura si previamente no hay disfrute de la lectura. A mí no me puede gustar la matemática, pero difícilmente puedo entender la matemática si yo no disfruto antes de las matemáticas y encuentro que aquello tiene un sentido en mi vida. Si no, mientras soy un infante, el mundo de la matemática va a ser totalmente abstracto, lejano y posiblemente pues poco agradable. Eso mismo pasa con la lectura. Entonces, realmente, antes de caer en aspectos de comprensión de lectura, que es lo que a la gente le interesa, porque lo que le ven es el sentido utilitario a la lectura, ¿verdad? ¿Cuánto voy a leer? Este texto comprende un 50, un 75, el 100%. No. Antes de eso es el disfrute de la lectura y hacer, y eso sí nos llevaría mucho rato hablar acá, creo que no es el tema de esta discusión, hacer ver que no todo texto persigue los mismos fines. Cuando yo leo un texto científico, un texto didáctico, yo tengo que comprenderlo de alguna forma orientado hacia una visión más unívoca. Aunque Humberto Eco dice que la lectura de interpretación unívoca no existe, siempre va a ser una multiplicidad de interpretaciones, ¿verdad? Pero bueno, el profesor de ciencias o el de matemáticas va a esforzarse, la profesora, por hacerme ver que 2 más 2 es 4, porque si yo digo que 2 más 2 es 5, ¿verdad? Igual 5, eso no es que está mal, es que es otro texto diferente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que hacer ver. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ese es el rótulo de salida, es una interpretación unívoca, solamente puede salir por aquí. Este letrero se puede interpretar de una única manera, es no fumar. Y no es que yo le encuentro diversas posibilidades, ¿verdad? Es que no fumar es no fumar y punto, ¿verdad? Esa lectura. Pero cuando yo hablo de un poema lleno de metáforas, ¿verdad? Gitanjáforas, onomatopeyas, aspectos que aparentemente no tienen sentido, yo no puedo interpretarlo de una manera. Y yo creo que la orientación de esta mesa
es la de irse hacia esa lectura literaria. Si yo no puedo disfrutar de la lectura antes, yo no puedo llegar a la comprensión lectora. Entendiendo además que una forma, eso es muy interesante, es como yo leí Corazón a los 10 años, ¿verdad? Que pasé por esas páginas y me causó una lectura, y ahora que tengo 52, todo lo que me causa. Digo yo, Dios mío, ¿cómo yo leí esto de niño? Por Dios, qué cruel, qué barbaridad. Y, pero, ¿cómo esto no me traumó? Y no me traumó porque yo lo leí de otra manera. Y ahora lo veo con otros ojos, inevitablemente, porque la postura para leer durante estos 42 años, por suerte, ha cambiado. No soy el mismo, como dice Neruda. Nosotros los de entonces no somos los mismos. Muy bien. ¿Qué les parece si entonces, bueno, después de conversar un poquito sobre esto, ahora sí nos vamos a la parte de ambientes híbridos, quizá como para ir leyendo, y ahora sí ya no evitarlo. Vamos a conversar un poquito de este concepto, si me lo permite, don Carlos, para ir introduciendo Sí, el por tema. favor, Daniel, usted que es más joven, métanos en eso. Correcto, porque este es un tema complejo, particularmente porque el concepto de ambientes híbridos tiene muchas interpretaciones y prácticamente por cada persona que lo escucha, cada persona le da un sentido bastante distinto. Particularmente este concepto pues se empieza a desarrollar ante todo en el contexto norteamericano, en el contexto estadounidense. ¿A partir de qué? No de la pandemia necesariamente, sino de cuestiones previas. Recordemos que en Estados Unidos existe una cultura muy relacionada a lo que ellos denominan homeschooling, ¿verdad? O clases vía remota. Entonces, el concepto de ambiente híbrido viene a ser una metodología, una modalidad que muchas instituciones empiezan a implementar, donde los estudiantes pues llegan de manera presencial a una institución educativa y tienen en ciertos otros momentos educación a distancia, ¿verdad? Esta educación a distancia en el contexto tecnológico en el que vivimos, muy relacionada a aspectos virtuales, pero que no únicamente se limita a eso. Yo creo que es importante, antes de arrancar con estrategias o metodologías o técnicas o consideraciones, un primer principio, y es que particularmente no existe, tanto en nuestro país como me atrevería a decir prácticamente en ningún otro país, un acceso equitativo de parte de los niños, niñas, jóvenes, inclusive adultos, a la tecnología, tanto por cuestiones previas, ¿verdad? De falta de acercamiento a aspectos tecnológicos o informáticos, como hasta consideraciones a nivel socioeconómico. Entonces es difícil también plantear soluciones para todos los contextos, porque eventualmente no es lo mismo tener a un grupo de 10 estudiantes que cada uno tiene su computadora y se puede conectar junto al profesor o en una llamada de Zoom como la que estamos teniendo ahorita, a estudiantes que tal vez deben compartir 5 niños o 5 hermanos un mismo dispositivo, si es que acaso hay uno. Entonces, creo que particularmente antes de siquiera hablar de estrategias o metodologías, debemos tener esas consideraciones humanas realmente. Sin embargo, si quisiera de manera muy general resumir dos aspectos que deben estar presentes dentro de una modalidad, o que definirían dentro de todos estos distintos conceptos un ambiente híbrido, definitivamente hay una parte a distancia, que esta puede ser conectado a un dispositivo o no, y hay una parte presencial. Entonces yo quisiera que conversáramos un poquito sobre qué consideraciones deberíamos tener, particularmente docentes, tal vez padres de familia, animadores a la lectura, tanto en estos dos puntos, en la casa, sea, insisto, de manera remota, con un dispositivo o no, y también los momentos donde podemos tener contacto con nuestros estudiantes de manera presencial, que esto es muy importante, porque particularmente desde mediados, inicios de febrero de este año, es decir, hace poco, empezamos de nuevo a tener clases presenciales en las instituciones educativas, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, etcétera, pero al fin y al cabo ya tenemos ese primer contacto presencial. ¿Qué podemos hacer, don Carlos? Y quisiera que tal vez ahí usted podría comentarnos un poquito. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que todo, el término de lo híbrido me llamó profundamente la atención y empecé como por lo básico, irme al diccionario de la Real Academia a ver cómo se define ese adjetivo, ¿verdad?
Entonces se nos habla que en un principio, ¿verdad? Puede ser un animal o un vegetal, pero creado por dos individuos de distinta especie, de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. En biología, dicho un individuo de padres genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter. Y en el caso de un motor de un vehículo, que puede ser o que puede funcionar gracias a combustible como a electricidad. Entonces, eso nos hace pensar en esa condición de híbrido que viene a recaer sobre un mismo sujeto, que en este caso es la persona estudiante, y que ese sujeto viene a ser producto de dos contextos, ¿verdad? Por un lado, el de la institución formal propiamente dicha, la escuela, y por otro lado, el de la casa, el hogar, la familia, que representa una educación también de carácter informal, ¿verdad? Pero que ambas van a recaer hacia esa misma persona. Entonces, acá hay que ver un hecho importante. En cualquiera de los dos contextos, ¿verdad? Sea la institución, sea la casa o sea la escuela, es fundamental el papel de la persona mediadora de la lectura. ¿Por qué? Porque para una persona menor es muy importante y es fundamental que haya un modelo a seguir. Ya, yo puedo tener todos estos libros detrás mío, que si yo no he visto a nadie leer, yo no voy a tener interés por agarrar ninguno, porque no sé qué hacer con eso. ¿Cómo aprendemos nosotros a caminar? Vamos a ver un asunto básico. Bueno, ¿verdad? Vemos a otras personas caminando y si no tenemos una razón especial que nos impida caminar, pues vamos a intentarlo. Ahí no nos llevan a una escuela para aprender a caminar a la mayoría de las personas. Gateamos, nos caemos, lo intentamos, lloramos, nos llevamos el raspón, volvemos a intentarlo hasta que salimos caminando. ¿Cómo aprendemos una lengua tan compleja como la nuestra, el español, que es una lengua difícil de aprender si es una segunda lengua? ¿Cómo aprendemos a conjugar esta variedad de verbos que realmente que exige un dominio intelectual muy grande, oyendo a las otras personas? No nos llevan a una escuela, ¿verdad? Para que aprendamos de repente a manejar conceptos básicos como el pasado, el presente o el futuro. Lo vamos viendo. Entonces, realmente aprendemos a leer viendo a otras personas leer. De ahí que independientemente que sea semiente híbrido, hogar o escuela, tiene que haber modelos de lectura. Y ahí es a donde me voy al tema anterior, a la importancia de una política nacional de lectura, porque esa política tendría que fijar la importancia de formar no solamente docentes lectores, sino también de procurar que las familias tengan un acceso democrático a la lectura sobre sus muy diversos soportes. El soporte aquí no es tan importante. El soporte acá tan solo es un soporte que va a tener el texto. Y teniendo otra cosa que se nos ha escapado, que es clave, que es la calidad de los textos. Porque en este momento, siglo XXI, tengan la seguridad, la gente dice de una manera muy fácil y muy ligera, es que los niños no leen, es que los jóvenes no leen. No, 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 equivocación absoluta. Hoy leemos más que nunca. Pasamos pegados de la lectura completamente. En cualquier lugar, en una parada de buses, en cualquier lado, ustedes ven a la gente con estos aparatitos ahí pegada, dele, que dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Y aunque esté pegada a Instagram, a Facebook, a WhatsApp o a lo que sea, está leyendo un meme, yo lo leo, ¿verdad? Un chiste, yo lo leo. Una imagen, una fotografía de alguien en un paseo, yo la leo en Facebook. Acá lo que hay que cuidar es la calidad de la lectura. Que esa lectura me enaltezca, me dé dignidad, me dé posibilidades intelectuales más allá, ¿verdad? Del ser humano. Una cosa va a ser leer, por ejemplo, una noticia de la prensa rosa
por decir algo, y que me va a contar por qué la reina de tal país o la princesa iba muy elegante o por qué no, ¿verdad? Y otra cosa va a ser leer un poema, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería un país que me conduzca a leer otro tipo de texto, ¿verdad? Un texto que me dé mayores posibilidades intelectuales. Es cuidar la calidad de los textos. Porque leer, estamos leyendo. Y leyendo mucho. Los chiquillos pasan leyendo, ¿verdad? Los códigos van cambiando completamente y van a cambiar porque la lengua no es fija. Eso bien lo sabemos. Y David, como filólogo, bien lo sabe y muchas personas lo sabemos, ¿verdad? Los emoticones, las imágenes, en este momento no están aceptadas por la ASALE, la Real Academia Española, pero posiblemente con el paso de los años, las décadas, no sé cuánto tiempo, se van a ir regularizando y se van a ir incorporando. Y de repente hasta los textos más formales vamos posiblemente a incorporar la carita sonriente a la par, como si fuera un signo de puntuación, un signo de interrogación. Eso va a ir cambiando, ¿verdad? Es inevitable, poco a poco, todas esas cosas van a ir, eso no es fijo, ¿verdad? Va a ir. Entonces, acá es ver la calidad. Entonces, sea en la escuela o sea en la casa, ese modelo es importante para construir ¿qué? Ese ambiente lector. Ese ambiente lector, al fin y al cabo, es un ambiente íntimo. Eso es muy importante. Se va forjando con la misma calidez con la que forjamos, si se puede, un guardarropa, con determinados colores, con determinados diseños, con lo que nos sentimos bien. Ahí vamos guardando los libros que nos significan. Y ahí yo soy un defensor muy grande, y esto mucha gente que está del lado de las tecnologías eh, puede diferir, un defensor muy grande del libro de papel, ¿verdad? Aunque suene esto antiecológico, porque el libro de papel pues significa tala de árboles, ¿verdad? Y significan pues efectos también sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? El libro de papel, como este que yo tengo acá, me puede acompañar durante toda la vida. Puede tener marcas, que esto es importante, ¿verdad? Como este nombre que yo escribí aquí cuando tenía 10 años, acompañado de la letra de mi madre, que ahí no se aprecia muy bien, pero ahí está, ¿verdad? Mi nombre, y dice diciembre de 1979. Entonces, estas marcas vienen a ser tan personales que ya forman parte de una historia de vida. Entonces, esto significa que me construye lo que se llama, ¿verdad?, la vida del lector. Que generalmente cuando el texto está en otros soportes, como la computadora, la tableta electrónica o el celular, generalmente cuando esos soportes se descomponen o ya se desactualizan o ya pasan a ser obsoletos, mucho del contenido se pierde. Entonces, esa es la importancia que tiene. Sin embargo, no se trata de satanizar nada, ni satanizar los libros de papel, ni satanizar lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Lo importante es irlas combinando. Yo diría, don Carlos, y muy relacionado con esta última parte, que un gran punto a considerar es la recreación de los textos. Creo que todo lector y muchos autores justamente lanzan por este lado, cada lector vuelve a construir el texto que está leyendo. El texto no es una cuestión fija, ¿verdad? Podemos hablar un poco de Humberto Eco, de hecho, del concepto semiótico, etcétera. Y creo que particularmente en el uso de las nuevas tecnologías podríamos hablar de ese proceso de recrear los textos. Quisiera comentar una situación, una anécdota un poco justamente de mi vida como docente. Yo soy profesor de primaria y justamente en estos días, me parece que el día lunes, estábamos trabajando con un texto de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. Y fue algo muy interesante porque la estrategia que desarrollamos en clase de español, que fue en el contexto en el que se dio la lectura, fue la de pensar cómo sería el Facebook de alguno de los personajes, cómo sería el Instagram de uno de los personajes. Y me llamó mucho la atención porque hay una red social que honestamente no la conozco, por lo menos de experiencia, pero sí he escuchado mucho de ella, que es TikTok, que es una especie de red social donde las personas hacen retos, hacen videos como de, igual de otras recreaciones, de otro tipo de videos, y hacen imitaciones de voces,
etcétera. Son videos muy cortos. Y una de las estudiantes se le ocurrió que podría ser el reto del emperador, haciendo un video de, ¿verdad? Obviamente no muy agradable porque sale chingo por parte de la Eso estaba temática. pensando. Sí, no muy adecuado. Cuidado con menores. Claro, claro. Pero al menos la intención, ¿verdad? Como un diálogo. Me pregunto si Hans Christian Andersen probablemente, o creo realmente que Hans Christian Andersen nunca se hubiera imaginado pensar a su emperador ahora en TikTok. Y es justamente parte de la experiencia lectora y parte, creo yo, de ese proceso de acercamiento, no desde un asunto impositivo, sino del yo también transformar el texto conforme a mi propia experiencia lectora. Creo que es Sí, valiosísimo. sí, eso, pero eso se logra, Daniel, David y las personas que nos escuchan, si existe una persona que nos enganche con la lectura. Llámese mamá, llámese papá, tío, abuela, maestra, maestro. Pero aquí otra cosa que no quiero que se acabe la mesa sin señalarlo. Diversas investigaciones hacen la observación de que el peso mayor de la formación de la lectura recae sobre el hogar. En la escuela podemos hacer mucho, podemos hacer grandes esfuerzos, pero hay que ver que el tiempo que permanecemos con nuestros estudiantes al fin y al cabo es muy limitado, aunque no estemos en ambientes híbridos, aunque sea presencial, ¿verdad? Estamos de febrero a noviembre, ¿verdad? Inicios de diciembre, una cantidad de horas limitada al día. En cambio, los niños, las niñas, las adolescentes, permanecen más tiempo en sus hogares. De ahí la importancia de que en las casas exista una biblioteca, ¿verdad? Y que en esa biblioteca se reflejen, de que haya personas lectoras. De ahí ese modelo, ¿verdad? Que viene a resultar fundamental. Ahora, no nos hemos planteado, ¿para qué? ¿Verdad? Porque también esto, ¿para qué leer? ¿Qué sentido tiene, verdad? Porque en lugar de leer no vemos Netflix, porque en lugar de leer no vemos Facebook, ¿verdad? O vemos otras cosas, ¿verdad? Televisión, vemos, ¿verdad? Tantas, bueno, es que al fin y al cabo, ¿verdad? La lectura nos va a dar la posibilidad, como Daniel lo señalaba muy bien, de elaborar otros textos. La lectura de un libro, al fin y al cabo, nunca termina, ¿verdad? El libro se acaba y nos imaginamos qué pasará, cómo era aquel personaje, ¿verdad? ¿Qué hacía aquel personaje entre un capítulo y otro cuando el autor o la autora dejó de contarnos qué pasaba ahí, ¿verdad? ¿Qué soñaba aquel personaje, verdad? Este, eh, eh, ¿Cuáles eran sus pensamientos secretos que en el libro no quedaron abiertamente plasmados? Todo eso, ¿verdad? Nos hace ver, y al fin y al cabo la lectura nos lleva también, aparte de una construcción estética, nos hace pensar en que podemos ser seres más humanistas y como dice Daniel Golding, ¿verdad? Promotor de lectura de México y gran editor mexicano, la lectura le permite a uno posesionarse en la mirada del otro, es mirar a través del otro. Y cuando logramos mirar a través de otro, aunque no sea para aceptar su posición, pero solamente mirar, ¿verdad? Solamente ver por esa ventana, ¿verdad? Y de repente pensar, bueno, ¿por qué Hitler pensó esto? ¿Verdad? Aunque yo nunca me identificaría con el pensamiento de Hitler por pensar algo. ¿Por qué este dictador pensó esto? ¿Por qué este asesino pensó esto? ¿Verdad? Todo. Entonces, eso le permite a uno un sentido también de tolerancia, de compasión, de humanidad, de entendimiento a las otras personas, que curiosamente en el siglo XXI uno siente en algunos casos bastante ausente, porque la gente de repente piensa, ¿verdad? Que mi posición es la única y esta posición no solamente tiene que valer para mí, sino que tiene que valer para todas las demás. Don Carlos, y para Daniel, principalmente que ahora hay una especie de desgano, ¿verdad? Es como un fenómeno social que se nos está dando con el asunto de la pandemia y el COVID. Es una especie como de desinterés, ¿verdad? Y hasta qué punto, digamos, la literatura y la lectura también puede avivar, como usted decía, ¿verdad? Animar, en ese sentido, de dar ánima. Hasta los puede sacar un poco del estrés a uno, ¿verdad? Lo puede poner reflexivo, lo puede poner a pensar, lo puede
sacar un poco de esta onda, ya que recibimos demasiada información acerca del COVID. Qué tan saludable puede ser a veces, ¿verdad? Estar siempre Ujú, pensando en ese asunto. ujú. Me parece interesante es el papel de la literatura en ese sentido, ¿no? De poder posicionarse también en otro mundo, en otro espacio, Sí, estelar el de nosotros. claro, y vean, aquí muy importante el papel que da a la palabra. Recordemos que antes de que existiera la escritura, estaba la oralidad. Y no podríamos entender la existencia de la literatura si antes no estaba la oralidad, al fin y al cabo. Entonces, en este tiempo en que tenemos que permanecer más tiempo en la casa, se supondría que más tiempo en burbuja, es cuando nos da la posibilidad de contarnos nuestras cosas, de decirnos nuestras cosas. Y al fin y al cabo, vuelvo a recurrir al psicoanálisis, la palabra sana, ¿verdad? El contar sana, el decir causa sanidad. Entonces, aquí es este hecho tan importante de que no solamente se tiene que tener un libro de papel en la mano, no se tiene que ir necesariamente a una librería o a una biblioteca, cosa que es muy importante, por supuesto, tener el dinero, por ejemplo, para ir a una librería, o tener una buena conexión a internet para sacar de ahí un texto. También mi memoria es válida. Entonces, ese sentido de que la mamá, el papá, la abuela, los tíos se sienten a hablar y se sienten a contar, apaguen más bien el celular un rato, se desconecten de las tecnologías un rato, de lo que decía David, ¿verdad? Estar informados sobre esta situación de pandemia es importante, pero también diversos especialistas han llamado la atención sobre la necesidad de abrirse un poco, ¿verdad? Porque si seguimos pensando en lo mismo, nos puede causar obsesiones y problemas que ya a nivel psicosocial se están evidenciando, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad que da la lectura, que da el contar, que es de evadirnos, de irnos. Si no tenemos en este momento la facilidad de viajar, una, porque viajar en este momento, quieras o no, a pesar de todos los protocolos, puede ser más peligroso que lo que era antes. Otra, porque desde el punto de vista económico, ¿verdad? La mayor de las personas, la mayoría de las personas estamos golpeadas, entonces los recursos que se tienen son para atender necesidades básicas y no necesariamente para hacer un viaje, pero tenemos esta posibilidad de viajar por medio de la aventura, el disfrute, el contarnos, el irnos, el evadirnos. Al fin y al cabo, se dice que la literatura es una construcción de mundos, y esa construcción de mundos en este momento es muy importante. Yo quisiera también mencionar, porque don Carlos nos habló mucho de la búsqueda en la literatura del otro o de los otros y de las distintas voces, pero creo yo también que la literatura es una búsqueda de uno mismo, donde uno mismo se puede encontrar, donde uno mismo se puede criticar, donde uno mismo en un espacio seguro puede conocerse más. Roland Barthes habla muchísimo acerca de la literatura siempre como una búsqueda, particularmente el contexto en el que él habla, o que lo menciono, se relaciona a una búsqueda del lenguaje, ¿verdad? De entender la literatura no como producto del lenguaje, sino más bien cómo la literatura produce cambios en el lenguaje. Pero yo creo que al final también es una búsqueda personal, es un proceso donde nos vamos encontrando. Y creo que en este contexto particular, donde si bien es cierto, tenemos muchísimas aplicaciones, muchísimas herramientas tecnológicas que nos ayudan a estar cerca del otro, creo que en el fondo también podemos sentirnos algo solos. Creo que particularmente podemos pensar que inclusive esa falta de contacto físico, esa falta de ver al otro, no se sana del todo a través de las herramientas tecnológicas. Y allí creo yo que el libro, sea este físico o cualquier otro soporte, puede ser ese acompañante en este proceso. Y un acompañante, creo yo, que parte de lo maravilloso que tiene esto de la literatura, no un acompañante circunstancial, sino un acompañante para toda la vida. Es ese que está allí con nosotros, el que podemos releer, leer y volver a leer, y en el cual creo que en el fondo, como un espejo, también podemos vernos a nosotros mismos. Y creo que eso es parte de lo maravilloso de esta experiencia. Sí, sí, y yo creo que podemos ir buscando un cierre ya con esa imagen del espejo, ¿verdad? Nunca se me olvida cuando llevaba cursos en la Facultad de Letras, ¿verdad?
que se decía que siempre para leer un libro hay que colocarlo definitivamente delante de la vista, delante de la cara, igual como para podernos ver en un espejo, necesariamente tenemos que posicionarnos frente a él. Entonces, al fin y al cabo, igual como sucede con el espejo, inevitablemente lo que siempre nos vamos a ver somos a nosotros mismos, no podemos ver a otro, pero nosotros nunca nos vamos a ver iguales, siempre nos vamos a ver diferentes. No es la misma cara que tenemos en la mañana, recién levantados, que después fresquitos, recién bañados, ¿verdad? No es la misma cara que teníamos a los 5 años que la que tenemos décadas después, etcétera. Siempre nos vamos a ver diferentes. E igual con la lectura, el texto, aunque aparentemente sea el mismo, nunca lo vamos a ver igual. Entonces, esa posibilidad de evasión en este momento que ofrece la literatura en tiempos inusitados como los que vivimos, viene a ser relevante. Sin mencionarles que también Giovanni Boccaccio, el escritor del Decameron, escribió su libro en un periodo de peste, ¿verdad? Entonces Sí, ya se encerraron a contarse cuentos. a contarse cuenta. Exacto. Entonces sí, sí, es verdad, así como ya la literatura históricamente tiene esta función, ¿no? De ayudarnos a alivianar la vida en situaciones difíciles. Sí, de hecho, de manera de anécdota, debo decir que meses antes de que se presentara el asunto de la pandemia, volví a ver la película de Pasolini sobre los cuentos de Boccaccio y eso me llevó a buscar Boccaccio acá en mi biblioteca y no leérmelo completo, pero sí me leí algunos cuentos por curiosidad. Y yo dije, Dios santo, ¿qué será que traje la situación? Porque cuando lo estaba viendo la película, estaba leyendo los libros, el libro yo decía, mira, y la gente en una peste, cómo eran las cosas en el siglo XXI y se encerraban, perdón, en la Edad Media, digo, cómo era el asunto, yo lo veía como algo extrañísimo, se tenía que guardar distancia, y yo todo eso lo veía como algo de la Edad Media, y jamás me imaginé que prácticamente unas semanas después íbamos a estar nosotros en pleno siglo XXI en lo mismo, ¿verdad? Voy a leerles unos comentarios que tenemos por aquí. Es un mensaje de Joana Cascante, una amiga de la biblioteca, y también una persona que queremos mucho, nos ha apoyado. Dice, desde mi experiencia musical, la lectura también me ha permitido explorar el mundo sonoro. No solo el mío, sino que cuando he compartido el ejercicio de sonorizar un cuento, nos hemos divertido mucho. Se inventan muchas melodías y sonidos. Es una construcción propia y colectiva desde nuestros propios sonidos. Esa combinación, música y lectura. Sí, bueno, Joana es, como bien decía David, una amiga completa de la biblioteca, ha participado, de hecho, junto con don Carlos y conmigo en distintas actividades y creo que es muy valioso lo que apunta. Creo que cualquier arte siempre se puede combinar y siempre es una experiencia que nos dirige hacia ámbitos que quizás dentro de eso que llamamos de manera quizá equívoca racionalidad no podemos. El arte y la experiencia estética siempre nos hace transformarnos, siempre nos hace ir más allá de eso que tal vez llamamos normalidad. Y particularmente creo que en ese proceso de acercarnos a distintas formas de arte, hoy estamos hablando de literatura, podríamos estar hablando de música, podríamos estar hablando de artes plásticas, cada una de ellas nos hace explorar ese ámbito que denominamos ser humano y que al fin y al cabo es lo que nos reúne hoy aquí. Sí, y ya desde el punto de vista propio de la literatura infantil, ¿verdad? Que eso es válido señalarlo, hay que entender que la visión que se maneja en literatura es una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Cuando estamos hablando de literatura infantil, en el caso de la literatura para la niñez, no estamos hablando solamente del texto letrado, ¿verdad? Ese texto escrito propiamente, sino que estamos hablando de involucrar otros lenguajes artísticos, como la ilustración, el diseño, la diagramación, la musicalidad de un texto y otros lenguajes, incluso vinculados a nuevas tecnologías que ya ahora permiten, ¿verdad? La literatura como los hipertextos, ¿verdad? Por ejemplo, el incorporar videos, ¿verdad? Sobre un texto, incorporar sonidos, incorporar canciones. Así que realmente esto de hacer un texto
es un acto ante todo de humildad. Y yo siempre he dicho que también es un acto hasta cierto punto colectivo. Y aquel autor o autora que diga, no, yo hago mi texto solo, nada más, ¿verdad? Y conmigo no se mete nada, sigue estando equivocado porque el texto adquiere sentido cuando lo lee otra persona. Y esa persona le va a dar una interpretación muy diferente a la que uno como escritor se ha planteado. Entonces, al fin y al cabo, un acto de escritura nunca es un acto absolutamente solitario. Siempre es de comunicación y una visión inter y transdisciplinaria, ¿verdad? Con otras personas. Por aquí también tenemos un mensaje de Ana Lucrecia Solano Rojas. Un saludo para Ana Lucrecia. Dice excelente. Le ha gustado bastante el tema. También tenemos aquí a Ana Virginia Guillén. Un saludo también para Ana Virginia. Muy buena idea, no lo había pensado. Yo creo que eso fue cuando estaban hablando sobre el enganche, bueno, para enganchar a las personas con la literatura. Ujú. Fue cuando ella mencionó eso. También tenemos un mensaje de Hazel Castro, profesora docente, ¿verdad? De la Facultad de Educación. Excelente conversatorio, un tema sumamente importante para mejorar la calidad de la educación. Los felicito. Saludos para Muchas Hazel. gracias, Hazel. Y Joana Cascante dice, gracias por compartir sus experiencias, siempre aprendo mucho y es un gusto escucharles. Saluditos. Eh, unas palabras para ir cerrando, ¿verdad? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Excelente tema. Entonces, Bueno, miren, ante todo, si me permiten, las personas que nos escuchan, ¿verdad? Madres, padres, maestras, profesores, etcétera, ¿verdad? Creo que algunas personas, si están siguiendo este programa o si lo van a ver de manera diferida, es porque existe algún interés muy importante. Modelen ante la niñez y la juventud. No importa que se utilice el libro de papel, no importa que se utilice el último recurso tecnológico, ¿verdad? No importa, pero en sí el libro de papel o el libro en un soporte textual novedoso, o lo que sea, eso va a variar completamente. Lo importante es modelar, ¿verdad? En la medida en que yo modele ante las jóvenes generaciones, yo voy a ir logrando que esas jóvenes generaciones se vayan encantando con este mundo de la lectura y podamos hacer, aunque sea de manera personal, aquello que nuestro Estado todavía nos está debiendo, que es el de esa política nacional de fomento a la lectura. Realmente, muchas gracias por su interés. Y para cerrar, yo también me uno a las palabras de don Carlos, particularmente desde el concepto de modelaje, y creo que de una manera más explícita y más allá de solo modelar por el simple hecho de hacerlo, encantémonos también todos nosotros con la literatura, porque no podemos dar aquello que no tenemos, no podemos modelar, no podemos enseñar a los demás a querer un libro, a tener amor por la literatura, si nosotros no la disfrutamos y no la amamos también. Entonces, creo que particularmente eso es el llamado. Hagámoslo como sea a través de los cómics, sea a través de un cuento leído en YouTube, sea a través de reinventar un texto y ponerlo en Facebook, ponerlo en Instagram o hasta en TikTok, pero disfrutemos de la lectura y hagamos un ejercicio ante todo de humanidad, un ejercicio de socialización donde todos y todas podemos acercarnos a un texto y que a cada uno nos dé un sentido distinto. doña Soledad. Muchas gracias a don Carlos, a Daniel, a David, por este tema tan interesante. Verdaderamente yo creo que este tema da para más. Hay mucho tema que converge y que tal vez más adelante podemos ir como brindando estrategias, desmenuzándolo un poco más, porque como dice don Carlos, es interdisciplinario, multidisciplinario y entonces hay muchos temas dentro de esta gran temática que quisimos abordar hoy, que era la promoción de la lectura en ambientes híbridos y que la Biblioteca de la Facultad de Educación sigue interesada en seguir promoviendo estas actividades de apoyo a la acción docente
y a la promoción de la lectura. Le agradecemos a don Carlos, a Daniel, a David por su apoyo, al personal de la biblioteca, a todas las personas que nos han acompañado, que nos sigan en redes sociales. Estaremos realizando otras actividades también de interés académico y literario, y que nos acompañen. Aquí estamos presencial y virtualmente atendiendo a la comunidad universitaria para todas las necesidades de información que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos la próxima semana. De hecho, tenemos la presentación de un libro. Y también don Carlos, Daniel, ojalá tenerlos de nuevo, ¿verdad? En cualquier momento planeando algo, algún tema. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes.